Muy bien, estamos de regreso, 11:15 en la República Argentina, nuevo bloque en esta mañana de No la ven por los estudios de Rayo Media, y cada miércoles este estudio se convierte en un consultorio, ¿no? En donde tenemos la posibilidad justamente de hablar de salud mental, de psicología, tan importante y tan necesaria en estos tiempos. Y nosotros tenemos nuestra psico, ya decimos que es nuestra, la propia. Ustedes búsquense la suya, nosotros tenemos la nuestra, la compartimos, los miércoles la compartimos solo un poquito, para que puedan justamente quitarse absolutamente todas las dudas que tienen. Por eso nosotros repetimos nuevamente el número de WhatsApp. 299-411-2904. Y de esta manera le damos la bienvenida a nuestra psico Marilina Ramos. Hola Mari, ¿cómo andás? Buen día, bienvenida. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Hola a todos y a todas quienes nos están escuchando. Mándennos mensajitos. Ay, sí, audios. que se copen. ¿Todo bien? Nos comentan ahí en el chat, pero no nos mandan. Claro, sí. WhatsApp. Yo anduve recolectando algunos en la semana, algunos audios también mandé consignas, así que bueno, vamos a estar compartiendo. Sí. Muy bien. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Bien, todo bien. Esta semana rara, media cansada también. Mira. Yo creo que... Lo dijo, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con... Yo le digo el síndrome un poco de las psicólogas o los psicólogos, también puede ser. A mí me agarra como esta parte del año que quiero cambiar la agenda, los horarios, los lugares, y me emociono y después, claro, pero el cuerpo me pasa factura porque es como, bueno. Tiene que ver con la mitad del año, ¿no? Nosotros tuvimos una semana rara también. Estamos teniendo una semana extraña y decimos, ¿estará pasando algo? Le queríamos echar la culpa a los astros. Mercurio, no sé. Sí, la luna llena y esas cosas. Claro. No sé a qué se debe, pero bueno. Pero hay una cuestión parece generalizada, ¿no? Sí, yo la estuve sintiendo. Así que bueno, también puede ser. Qué loco, acabas de dar en una clave, ¿no? El sentir, porque muchas veces es como, bueno, lo racionalizamos todo, ¿no? Pero muchas veces no le prestamos atención a que el cuerpo nos está diciendo algo, hay una cuestión de sensación que, bueno, no le damos mucha bolilla, pero está ahí, es inexplicable muchas veces, ¿no? Sí, sin duda. Creo que tiene que ver con esto de lo que siempre queremos hacer, más allá, y a mí me pasó ayer, por ejemplo, que aprovecho a mandarle un besito a las chicas, espero que se hayan podido conectar, del taller de Vivi, que voy a un taller de cerámica hermoso, se llama Aromado Viento. Mirá qué lindo nombre. Re lindo, trabajamos con la arcilla desde una mirada... Ay, que no me mate, pero decirlo bien, precolombina. Alguna vez capaz ella lo puede venir a charlar. Sí. Muy hermoso. Fui en pantuflas. Fue como, bien. ya dije, no, ya está. Amo. Bata y pantufla. Sí. Batas hay un montón, pero... ¿Voy o no voy? Esos trajecitos peludos tipo de unicornio, ¿viste? Chao. Pero Sí, y pantuflas, chao. banco Así eso. que, bueno, Qué bien. pero bien, tiene que ver un poco con eso, con la comodidad y el poder habitarnos desde otro lugar. Totalmente. Hablando un poco de eso y del sentir, bueno, esta es una semana muy particular en relación a eso. Y bueno, yo hablé con Bruno y le propuse que podamos usar hoy la columna para hablar del Ni Una Menos, del 3J. Hoy se cumplen 11 años de la primera movilización. Y está buenísimo que podamos visibilizar eso, que esto arrancó en 2015, una convocatoria donde un poco surge desde la necesidad del movimiento de mujeres en relación a un Estado ausente ante un montón de casos que siempre se presentan como si fueran aislados y la realidad es que no es aislado. Entonces, bueno, hubo una autoconvocatoria y empezamos a colmar las calles los 3 de junio desde el 2015. Así que la idea es hoy poder compartir un poco en relación a eso, un poco en relación a la salud mental de manera comunitaria y social. Esto tiene una mirada bien desde la psicología social también y me parece súper interesante que lo conversemos desde ahí. Y obviamente yo siempre tengo esta mirada, ¿no? Desde la psicología de poder también empezar que traje acá también claves para poder identificar la violencia de género. Qué importante. Que podemos conversar un poquito acerca de eso entre todos y todas. Y bueno, también la idea es poder traer algunas voces y que podamos conversar también en relación a lo que otras mujeres nos pueden compartir en relación a la fecha de hoy.
No sé si quieren que pasemos algunos audios como para arrancar. Iba primero, en primer lugar, está bueno, vamos a arrancar por el lado de los audios, pero nosotros hoy conversamos con un profe que siempre habitualmente conversamos con él, el profe Eduardo Dalmazo. Sí, los escucho. Y hoy nosotros como que intentamos, es tan amplio la temática que tiene cientos de aristas. Sin duda. Y una de las que él proponía tenía que ver con la justicia. Ayer lo hablábamos con Erico y tenía que ver con la cuestión también de la justicia, pero era una cuestión de la convivencia política. Me interesa la parte justamente del aspecto psicológico, ¿no? Porque muchas veces, hoy lo dábamos en el inicio y decíamos... La psicología social, claro, además. pero aparte muchas veces cómo funciona la cabeza de esas personas que, insistimos, lo catalogamos como son monstruos. Y no son monstruos, son uno más como yo, como recién decíamos, como el hermano, como el primo, como cualquiera de los varones que andan dando vueltas. ¿Qué pasa con esa cuestión psicológica? ¿Si hay una manera de detectar previamente o simplemente esto lamentablemente tiene que ver con un comportamiento generalizado? Bueno, yo ayer compartí un reel compartí esto del monstruo y del estado de alerta que se genera en nosotras, el convivir con la violencia de manera constante. Realmente es verdad esto que vos decís. No son monstruos, tiene que ver con algo que se construye a nivel estructural, como lo dije recién. Y a mí me gusta mucho pensarlo y me sirve mucho pensarlo desde la antropología. También hay una antropóloga de acá Argentina que es reconocida, que se llama Rita Segato. Ella hace un análisis muy profundo en relación a las violencias y a las masculinidades. Y lo que nos dice... un poco en esto de que los casos no son aislados y es una violencia estructural, y por suerte nosotros acá ya hemos hablado de mandatos y sabemos que tiene que ver con el mensaje que desde que ingresamos a la cultura y a esta sociedad se empieza a instalar de manera implícita o explícita, pero se empieza a instalar ya sea con diferencia de género, diferencia de tareas, diferencia de cargas, diferencia emocional en relación también a separar. Y ella lo trae y lo expresa también desde el mandato de la masculinidad, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos mucho para decir desde la psicología, porque realmente, y que es el mensaje que quiero dar hoy también, de la importancia de pensarlo como sociedad, ¿no? Tanto desde el lado de las mujeres como del lado de los varones y de las diversidades de género. Creo que hay algo ahí muy instalado que empieza, digamos, en esto de el mandato de la masculinidad tiene que ver con esto de estamos en una sociedad donde también hay un mandato donde se obliga a los hombres a que tengan este tipo de conductas también, ¿no? A veces aparece de manera muy sutil, muy naturalizada o muy pequeña, que hablamos de los micromachismos, ¿no? Pero bueno, termina convirtiéndose en un mandato también de crueldad cuando pasan estas cosas donde nos asesinan, donde nos matan, donde abusan de nosotras. Entonces hay una línea ahí, ¿no? Que se rompe, se termina de romper, pero que comienza siendo instalada como algo muy natural desde la infancia. Claro. ¿No? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a elaborar todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Esto de poder empezar nosotros desde lo discursivo a sancionar un montón de cosas que pasan en nuestro hogar que no están buenas también y que se sostienen no solamente por mandatos de la masculinidad, como dije recién, sino por mandatos que son hasta familiares, ¿no? Que siempre me acuerdo de vos, Nati, cuando dijiste esto de la familia es lo primero y lo más importante, y muchas veces es el caldo donde se empieza a gestionar, a naturalizar, a invisibilizar un montón de conductas que después terminan en casos como los que hoy sufrimos y lloramos, porque realmente es terrorífico. Entonces, bueno, desde la psicología yo pienso mucho esto de lo emocional, de las emociones que aparecen cuando no solamente somos abusadas, sino cuando estamos en este estado de confusión, porque estamos sufriendo violencia de género y el nivel de manipulación es tan grande que se refuerza por los medios de comunicación, que nos quedamos en un estado de shock realmente, porque es como que yo empiezo como, bueno, pero es mi culpa esto que me está pasando, porque yo hice esto, porque yo tomé alcohol, porque yo me puse tal cosa, porque yo estaba sola, porque no le avisé a nadie, ¿no? Empieza todo un aparato, ¿no?, de los medios de comunicación que
refuerzan un poco estas conductas y refuerzan también la sensación de vergüenza y culpa que nosotras habitamos. Tal cual, el sentirte juzgada por lo que sea. Digamos, siempre hay un motivo por el que vas a ser juzgada. Sí, sin duda. Y también pasa mucho esto de, que yo esto lo veo mucho en el consultorio, pero también en mis amigas y en mí misma y en todas, que cuando empezamos como a hablar, porque realmente lo primero que uno quiere, ¿y por qué no dijo nada? ¿Y por qué no habló? Y porque realmente el estado de congelamiento en el que una queda cuando sufre abuso es del orden de lo traumático y lleva a veces hasta años. Hablar de esto. Sí. Y me pasa porque he trabajado con adultos mayores y realmente es así, ¿no? Y cuando empieza a cambiar un poco el imaginario social de, bueno, de pronto podemos empezar a hablar de esto, no porque nos lo habilite el Estado o alguna fuerza extraña, es algo que nosotras empezamos a construir desde el hablar, desde visibilizar, desde la sororidad. Y empezamos un poco a instalar esto del lugar seguro, de la red segura, de poder empezar a hablar entre todas de lo que nos pasa. Y eso habilita y está recontra confirmado porque de hecho alguien denuncia y se empiezan a activar un montón de denuncias a la vez. Sí. Por eso es tan importante hablar. Pero bueno, también es verdad que no todas logramos hacerlo desde un lugar de la exposición. Muchas no lo prefieren de esa manera porque el orden del trauma que se instala en el cuerpo es tan fuerte. Y hay otras formas de abuso que ni siquiera se consideran y son moneda corriente, como, no sé, el acoso por parte de un jefe, el que te digan cosas, un jefe, por ejemplo, en donde hay una relación encima de poder. De poder. Las situaciones recontracomunes que pasan en la calle, en el colectivo, del tipo que se pone atrás y te apoya, porque es eso. Sí. Y que son situaciones con las que se conviven, o que vayas por la calle siendo una nena y te digan cualquier barbaridad. Sí. Son agotadoras, claro, te dan miedo. Y volvemos de nuevo a esto que hablamos en un principio, que nosotros, los varones, los chabones, no entendemos, y creo que difícilmente en algún momento podamos comprender lo que atraviesan las mujeres desde pequeñas, sobre todo, esto volvemos de nuevo. Hay miles de ejemplos, no sé, hay videos que andan dando vueltas por internet que mujeres se esconden en una cámara y muestran cómo en un breve paseo por una calle transitada en alguna ciudad populosa, la cantidad de personas, de tipos que se le acercan a decirle algo, ¿por qué esa cara? Te acompaño a algún lado, te invito a tomar esto, pásame tu número. Pequeñas cosas que uno como varón dice, bueno, ¿qué te jode? Que no te sentís linda porque te digan eso. No, son cosas que nosotros todavía no entendemos. Y a veces me resulta como, en algún momento nos va a caer la ficha, no, vamos a entender que eso para la mujer es un padecimiento y que marca, si se da en edades tempranas, marca para gran parte de la vida, hasta que, como decís vos, en algún momento eso traumático lleva años laburarlo. Que un breve suceso que te pase, hay una serie Sex Education donde a una de las chicas le pasa justamente en el colectivo y ella pasa mucho tiempo después de ese trauma. Imagínate si le pasa de chico a esa persona, de adulto. Entiende la gravedad de cómo lo vivió ella. ¿Entendés? Exactamente. Como, bueno, no te pasó nada en definitiva, pero no, ¿cómo que no? Claro, no, y ahí esto de hablar de un poco lo que vos traes, Bruno, que me parece súper interesante y que está buenísimo, porque es real que cuando empezó a salir todo la movilización del Ni Una Menos, había como también un discurso muy fuerte de que ustedes estén afuera de esto, ¿viste? Como es algo de nosotras, y la consigna era un poco en ese sentido porque había mucho dolor, había como... O más que afuera era como en contra de ellos, claro, que como, tampoco es así. Recién se tapaba la olla y una estaba en esos espacios, y también yo tengo recuerdo en la piel de estar en ese momento. Yo vivía en Córdoba y la movilización ahí es muy grande y recuerdo que nos juntábamos en Ciudad Universitaria todas a hablar y quería ingresar algún chabón y era como...
No es momento. O, bueno, no, porque hay realmente mucho dolor adentro. Yo creo que hoy la consigna es otra, que esto lo tenemos que construir entre todos, que está buenísimo que lo hablemos, que está buenísimo que nos digan, no sabemos de qué manera, ni cómo, ni por qué, ni no sabemos por dónde ir, ¿no? Pero que ya lo empecemos a hablar y que lo empecemos a compartir desde este lugar, para mí sí que es un montón. Un cambio social que nos involucra a todos, hombres, mujeres, todos. Sí, y en esto vuelvo a retomar a Rita Segato, porque ella habla mucho de esto, del mandato de la masculinidad y de la crueldad, que es también, esto es lo estructural, perdón. De poder como entender que es como un chip que nos instalan desde que ingresamos a este mundo simbólico y empezamos como a construir las ideas y la afectividad. Y ella habla mucho de cómo se los retira a los hombres del mundo de la afectividad y empiezan a ser crueles hasta sin sentirlo, ¿no? Porque es como todo un aparato que funciona y para que esto suceda, ¿no? Vos sabés que das también en una clave, porque muchas veces nosotros los propios chabones pensamos que solamente las mujeres son víctimas del patriarcado, cuando nosotros nos creamos y nos formamos en un mundo sumamente patriarcal que también nos afecta. Obviamente que esto no entramos en la parte de la victimización, sino decir, che, entendí que este problema también te afecta a vos como chabón, porque el encuentro pasado, el miércoles pasado, hablábamos de los mandatos, ¿no? Sí. Y hay muchos de estos mandatos patriarcales y de las masculinidades que muchas veces nosotros no queremos, no nos sentimos cómodos en esos espacios, pero que está planteado de la manera tal para que nosotros respondamos de ese lugar. Entonces, muchas veces también cuando se generan estas discusiones entre si es de la famosa guerra de sexos, ¿no? De un lado y del otro, decís, no, esto es una cuestión que nos afecta a todos, no por igual, pero sí nos afecta a ambos sexos, pero hay que entender que, che, desde nuestro lugar tenemos que comprender qué es lo que nos afecta para poder lograr cambiar, y desde el otro lado, lógicamente, ya la lucha y el cambio se viene desarrollando hace un tiempo. Pero hay una parte del varón que todavía no logra comprender. Y interrumpo solamente para darte el pico en otra cosa. Mira, lo traigo acá, lo leo ahora que lo tengo acá. Dice, si nada cambia en este momento en Argentina, hay al menos 2.500 varones caminando hacia convertirse en femicidas durante los próximos 10 años, tomando el promedio de los últimos 10 años. Estos 2.500 varones futuros femicidas hoy tienen entre 9 y 34 años. El rango etario de agresores es de entre 19 y 44 años principalmente, ¿no? Todo esto tiene que ver con estadísticas y datos. Y son amigos, son vecinos, familiares, hijos, padres, alumnos, profesores, compañeros de laburo, de fútbol, de grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera. Dice, algo tiene que pasar en la vida de estos varones antes del femicidio. Y los varones que estamos cerca podemos y tenemos que ser parte de ese algo que hay que hacer, ¿no? Hay que cuestionarnos con respeto, con firmeza, con amor, con humildad, pero no hay que ser indiferente, que creo que eso es lo que en gran parte va pasando, y creo que el núcleo del problema en los varones tiene que ver con esto, con la indiferencia. Como le pasé una flaca allá lejos, qué bajón, ¿no? Y ayer veía un informe... También con esos videos que subía... Claro, no, pero aparte pasa esto dentro de los grupos de varones, como bueno, le pasó a la flaca, che, qué bajón, no, hasta que le pase a tu hermana, hasta que le pase... Pero pasa, qué mocazo, che, bueno, che, ¿viste el gol de tal? O sea, inmediatamente nos desconectamos de lo que pasó. Como una conversa pochoclera. Pero nos desconectamos rápidamente, no quedamos involucrados. Nos afecta capaz que en un punto y che, qué bajón, y después nos desconectamos. O sea, después sigue la vida normal porque nada nos afecta después, ¿no? Me parece que en esto que vos traías de ambos lugares de ponerse a laburar, pero hay una parte muy importante que tienen que hacer los varones que no lo estamos haciendo. Sí, sin duda. Y yo creo que ahí también es como esto de romper la estructura, ¿viste? De animarse a empezar a romper en sus cotidianidades, porque realmente también hay cosas que desconozco, pero bueno, obviamente estás ahí presente cuando miras un partido de fútbol, cuando pasan un montón de cosas, que de hecho el caso de Agostina pasó un poco, hay un audio en relación a eso de una psicóloga que es de Córdoba,
que habla de esto, de cómo no se contaba con la cantidad de policías para poder iniciar el proceso de ir a la casa, de empezar como con los allanamientos, etcétera, porque estaban todos cubriendo el partido de Belgrano, sí. ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión en relación a cuáles son las urgencias y las prioridades, ¿no? Entonces me parece re importante esto, ¿no? Como de empezar a habilitar estos espacios entre ustedes, de también poder conversar un montón. Obviamente nosotras siempre somos las que abrimos estas conversaciones, pero ustedes desde este lugar de cuestionar a sus amigos, a sus colegas, a sus jefes, a personas que están en distintas situaciones, empezar a como hacer la interrupción. Corregir en uno mismo, ¿no? Y cosas que vienen súper instaladas, frases. Esto de juzgar a una persona, a uno diferente, la diversidad. Encubiertos en chistes, ¿no? La ¿no? intolerancia en todo. No sé, yo sí, en algún punto entiendo la molestia, creo que genera una molestia y una incomodidad en muchos varones y se sienten atacados muchas veces. Sí. Puedo llegarlo a entender hasta cierto punto, pero si no empiezan a hacer algunos cambios... Sí, esto se va a seguir repitiendo. A ver. 11:36 en la República Argentina. Tenemos audios que nos van enviando ella al 2. Me parece que quiere hablar. Al 2. Ah, bien, sí. Ella quería hablar. Aparecía por momentos. Sí. Hola, Marilina. Hola. Laila. Hoy estaba, bueno, creo que como muchos fue un día de levantarse en reflexión, en tristeza, en mucha impotencia. Y bueno, entre muchas imágenes que estuve viendo en las redes, hay una que la volví a ver y se repite todos los años y me parece muy interesante e importante para leerla, que dice: todas tenemos una amiga que sufrió abusos, pero ninguno tiene un amigo abusador, no dan las cuentas. Claro. Y es una realidad. La verdad que no conozco y tristemente creo que todas no conocemos una mujer que al menos haya habido un tipo de abuso de cualquier magnitud, de cualquier manera y nada. Y al momento de esto charlarlo con otro hombre, con otra persona que va directamente a la masculinidad, no lo reconocen como tal. Totalmente. Y eso es clave, ¿no? Muchas veces no reconocemos, decir, che, boludo, eso es abuso. O sea, eso que estás haciendo es abuso, ¿no? No, es abuso, ¿no? Y pasa muchas veces que nosotros no nos animamos a plantarnos delante del otro varón por miedo a el rechazo grupal o por perder porque hay una presión. Claro. Y esta, hace poquito Malena Pichot lo dijo, esta camaradería peñana, ¿no? Dijo, de perder eso, ¿no? Pero Claro, es una realidad, sí, ¿no? es una realidad. Muchas veces no lo queremos enfrentar por miedo a eso y a perder esa cuestión. 11:37 en la República Argentina, 299-411-2904 en nuestro WhatsApp, que ya nos empiezan a llegar algunos audios. Escuchamos. Ser mujer siempre. Ahí vamos, ahí sale el Ser audio. mujer siempre ha sido duro y difícil. Recuerdo situaciones de vida de mi abuela, de mi madre, las mías, muchas. Pero hoy se ha desbordado la violencia y duele ver cómo la misma sociedad quiere poner en foco la justificación. Eso es intolerable, es muy triste. Totalmente, ¿no? Justificación, ¿no? Que se intenta... Que hablábamos hoy de la revictimización. Totalmente. Mari, vos habías traído algunos audios también, ¿no? Sí, a ver. Lo seguimos escuchando, ¿eh? Hola, mi nombre es Carolina. Es muy importante para mí y para todas las mujeres en este día y todos los días seguir pidiendo justicia. Porque ser mujer en este mundo es no tener justicia. Es salir sola y tener que mandar la ubicación a una amiga, mamá, hermana, solamente para saber que llegaste a salvo. Es despertarse con las noticias de que mataron a una mujer todas las semanas, todos los días. Por eso seguimos pidiendo igualdad, respeto y que dejen de matarnos. Que las políticas de Estado resguarden nuestra seguridad y no sea la burla que recibimos cada vez que se pierde una mujer, entre comillas, claro, porque no nos perdemos, nos están matando. Hola, soy Tamara y me parece muy importante hablar de lo que nos acontece hoy en día, porque creo que seguir luchando y visibilizando nuestras realidades es una necesidad urgente, porque todavía vivimos en una sociedad donde las mujeres y diversidades enfrentamos desigualdades, violencias y muchas formas de discriminación. Sabemos que nada de lo que hemos logrado está garantizado para siempre.
Para mí, ser mujer hoy es resistir y seguir reclamando. Igualdad de oportunidades, una vida libre de violencia. Es acompañar a otras mujeres, construir redes y entender que lo que le sucede a una nos sucede a todas. Porque cada derecho que se defiende protege a quienes vienen detrás. Y porque la lucha colectiva sigue siendo nuestra única herramienta y sobre todo la más poderosa para transformar la realidad. Nos movilizamos por las que ya no están, por las que siguen resistiendo y por un futuro con justicia, libertad, igualdad para todas y ni una menos. Soy Regina, psicóloga, feminista. Estuvimos presentes en todas las luchas de Ni Una Menos, del aborto, y hoy nos movilizamos porque siguen existiendo los feminicidios, que no es solo un feminicidio, sino es parte del abandono del Estado, de políticas de prevención, de consecuencias realmente a los asesinatos de las mujeres. Tenemos un ejemplo muy doloroso. Yo estoy en Córdoba. Agostina, de 14 años, fue asesinada. La policía no dio respuestas en la búsqueda en las horas importantes porque estaba el partido de Belgrano. Recién hicieron los operativos una semana después. Ser mujer hoy es cuidarnos entre nosotras y vivir con la impotencia de que el patriarcado siga teniendo estos efectos, de que siga siendo un peligro salir a la calle, y esto vamos a exigir hoy. Vamos a exigir justicia, que se implementen todo por lo que venimos luchando hace años, que nos miren como igual, que tengamos los mismos derechos y que no sea un peligro ser mujer. Qué loco esto, ¿no? Que no sea un peligro ser mujer, ¿no? Sí, tremendo. Y voy a decir algo que a mí me sucede, que todavía no soy padre. Pero me pasa muchas veces hablándolo con Belén, digo, me da miedo tener una mujer, o sea, que sea nena. O sea, uno siempre en esta cuestión de la paternidad, maternidad, dice, no, que sea sana. Pero en estos casos también uno ve a futuro a cosas y dice, che, a mí me daría un cagazo tener una nena por todo esto que va sucediendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que hay muchas personas que lo comunican desde ese lugar porque vos decís, podría ser mi hija. O muchas personas que también tienen hijas de la edad de Agostina, que es el caso más reciente. Y dicen, tengo miedo de que te conectás con esto de que en concreto le puede pasar a tu hija también, y es muy fuerte porque después habilitar esto, la confianza, la seguridad, no lo puedes garantizar, no lo puedes garantizar porque realmente hay algo que se termina de escapar, que es cuando también nosotras merecemos vivir con libertad, merecemos habitar las calles, merecemos habitar los mismos lugares que ustedes, que todos, y lo habitamos y lo hacemos con miedo, y eso es real, se siente en el cuerpo. Yo el otro día, por ejemplo, voy a contar algo acá en Plotier, salí a correr a las 5 de la tarde, volvía, un hombre frena, ¿viste? Y yo digo, bueno, me saco los auris porque estaba insistente, yo digo, le pasa algo. Que esto es también, tenemos que aprender a desconfiar. ¿Cómo puede ser que no tengamos que nosotras crecer aprendiendo a desconfiar de todo el mundo? Porque es miedo básicamente lo que te pasaba. Y yo me saqué los auriculares y obviamente, imagínense, y qué hace sola y que esto y que yo lo miré y antes me paralizaba mucho más, ahora es como, no sé, algo le dije, lo insulté seguramente, hice lo que me salió en ese momento y le dije, yo me cuido sola, ¿no? Sí. Porque me dijo algo así. Pero la sensación con la que volví a mi casa, además como natural, ¿viste? Después, obviamente, mi compañero me dijo, yo le conté después, me dijo, no me contaste. Yo no me animo a salir sola, a hacer actividad de ningún tipo. Claro, bueno. Qué loco, y esto no me animo. Y está bueno, porque esto a los varones en un punto, a mí también me ha pasado, Belu, le pasó un montón de veces y me ha contado, y digo, ¿por qué no me contás? ¿Por qué no me decís, viste? Y es como que, no, pero aparte, yo me quedé pensando y yo dije, claro, porque lo tengo tan naturalizado. Y me dijo algo como, me decía, es como, bueno, no sé, no es la primera vez, hermano, es como, ¿sabes cuántas veces ha pasado esto? Como, ¿viste? Y uno como entra en el rol de querer, decís, no, pará, o sea, ¿querés que eso cambie? Habla con tus amigos, habla con el par cercano que tenés y decís, che, loco, no haga más esto, o sea, no, o sea, ni siquiera no lo haga más, eso no se hace directamente. Claro. O sea, está mal, lo que se hace, lo que estás haciendo está mal. Sí, también hay un nivel de agotamiento que nos habita y que eso es verdad, que está bueno decirlo. Ayer justo hablaba con Fer, una amiga, y hablábamos de que hay
momentos donde a veces también no podemos ni hablar, porque llega un momento del agotamiento que nos habita, de tener que estar todo el tiempo contando las situaciones, que es esto de la revictimización, porque realmente lo que sucede es como, ay, otra vez tengo que contar esto. Imagínense las personas que tienen que ir a denunciar a hechos concretos, el aparato del proceso de denuncia, y lo digo porque he acompañado a mujeres que han transitado por esa situación. Es tremendo. Sí. Vos ni siquiera pudiste todavía entender lo que te pasó ni procesarlo, y tenés que estar ahí y te están examinando y están haciendo un montón de cosas con vos y con tu cuerpo, y es horrible. Horrible. Pero aparte, y esto hay un montón de ejemplos, ¿no? Que lo han comentado las propias mujeres que van y denuncian, ¿no? Te sentás a hacer la denuncia, ¿qué tenías puesto? ¿Y qué le dijiste vos para que reaccionara así? O sea, te empiezan a cuestionar a vos como víctima lo que está sucediendo, ¿no? Había algunos audios más también en este día tan particular y especial, en donde cual justamente nuestra psico nos trajo algunos audios que los escuchamos ahora. Hola, mi nombre es Juliana, soy asesora pedagógica. Y para mí ser mujer hoy es una combinación entre fortaleza y vulnerabilidad, ya que a partir de los 45 días o 3 meses en el caso de educación, tenemos que volver a retomar nuestras actividades en el ámbito laboral, dejando cuidado a nuestros bebés de terceros, ya sean guarderías, jardines u otras personas. Y justamente esto se nos exige volver a tener ese mismo nivel que teníamos antes, sin contemplar que estamos atravesadas plenamente por el posparto. Entonces, por eso mismo digo que es una mezcla entre la fortaleza de retomar esa actividad y esta vulnerabilidad que no se nos contempla. Hola, mi nombre es Vivi, soy ceramista y docente de Plotier, y hoy marchamos para transformar la indignación en presencia y visibilizar las violencias que permanecen naturalizadas y ocultas, y también mantener viva la memoria de las que ya no están, ni una menos. Hola, soy Luciana, profe de ESI de varias escuelas, y me parece fundamental hoy encontrarnos en la calle como todos los años para seguir luchando por nuestros derechos, para no acostumbrarnos a estas violencias crueles y para transformar esa bronca que tenemos en una defensa colectiva de nuestros derechos. Así que espero que hoy seamos muchas gritando una vez más, ni una menos. Uno escucha esos audios y me vuelve a suceder esto, ¿no? Es como nosotros los chabones no lo podemos comprender, no lo vamos a entender. No lo vamos a entender porque no lo vivimos. Y creo que tratar de trasladarle esto a los grupos de varones para que empiecen a hacer el cambio, empiezo a pensar de qué manera, ¿no? Desde lo psicológico. Yo me admito, y esto también en un punto cuando le he hablado con Belu, yo de adolescente he sido un varón violento con mi expareja porque hemos tenido discusiones, he tenido reacciones súper violentas. Las tuve cuando estaba en pareja con Belu, hasta que Belu me dijo, chabón, esto no, o sea, esto no, así no. Y eso me llevó directamente a la terapia, a poder laburarlo. Obviamente en la terapia desmenuzamos un montón de cosas y empezamos a hablar un montón de cosas. Pero me empezó a pasar esto, de decir, che, tenía que pasar algo para que uno empiece a comprender que eso no da, pero tiene que aparecer alguien para poner ese freno. En este caso fue mi pareja que me dijo, che, loco, eso está mal, ¿eh? Y si vuelve a pasar, esto, hasta acá, ¿no? O sea, claro, se fue. Un límite. Y tiene que suceder. Y digo, ¿cuál es el límite que tenemos que encontrar nosotros mismos para darnos cuenta nosotros los chabones? Y cómo ponerle ese límite al otro si ni siquiera nosotros nos damos cuenta que eso tiene que ser un límite. Yo lo encontré en la terapia. A mí me ayudó justamente la terapia a laburar eso, entender que hay un montón de cosas que se laburan, que se trabajan. Pero sigo insistiendo en esto que evidentemente lo hablábamos con Nati. La salida está entre nosotros, ¿no? Entre los grupos de mujeres que se reúnen a encontrarle soluciones, a visibilizar, a marchar, a luchar. Y
Y con los varones tiene que pasar exactamente lo mismo. Sí, Nos tenemos que sí. juntar Bueno, en que cada grupos. familia le enseña a sus pequeños varones. Muy bien. Exactamente. Para mí es fundamental Es re esa parte. fundamental. Digo, ¿cómo desde el chico? A mí me ha pasado de ver niños pequeños con reacciones violentas Sí. y digo, ¿qué onda? ¿Cómo se labura esto desde chiquito para que esto no se traslade más Sí. adelante, no? Sí, sí, sí. Creo que mucho tiene que ver con frustraciones. Sí, sí, con frustraciones y con la presión. Otra vez, a ver, muchas de las conductas que hacen los... Por eso digo, lo vemos en infancia y vos decís, bueno, pero esto viene de algo. O sea, en algún lugar lo aprendió, en algún lugar él observó que eso estaba validado y que estaba todo reaccionar de esa manera. Claro. Y por eso digo, porque en las infancias son muy conductuales también, ¿no? Y lo vemos como más marcado, no hay tanto ya mecanismo de defensa introducido y que hago esto, que ya ahí hablamos más de la manipulación cuando somos más adultos y nos movemos de esa manera. Por eso digo, también es tan importante que hoy exista ESI en las escuelas, más allá de que hay un montón de movidas para desfinanciar y debilitar estos recursos que tenemos, que son muy importantes, donde trabajar el consentimiento, ¿no? Trabajar el autocuidado, trabajar las cuestiones que tienen que ver con nuestro cuerpo, esto de los límites, que eso se trabaja muchas veces en el aula, porque hay familias donde no se puede y es un recurso que costó un montón que exista y que a veces también hay gente que sigue en contra de esto porque se dice que enseñan la sexualidad. No, gente, nos están enseñando a cómo vincularnos, relacionarnos, sobre todo en las primeras prácticas sexuales también, cuáles son los métodos de seguridad, todo. ¿Cuántos niños descubrieron que habían sido abusados cuando fueron más grandes? Sí, o en Porque clases de ESI desconocían. también se También. empezaron a denunciar un montón de cosas a través de esto. Porque bueno, es ahí donde uno aprende Son también. temas que desconocen, entonces ni siquiera pueden distinguir que lo que les pasó fue un abuso. Exacto, Totalmente. exacto. Y yo muchas veces planteo y siempre lo traslado hacia el mismo lugar. A veces yo tengo colegas, amigos y me dicen, boludo, tenés la idea fija, pero yo lo traslado como varón que ha estado y sigue estando atravesando por lo mismo. Nosotros nos criamos con la pornografía. O sea, nosotros a la sexualidad la comprendemos desde el lado de la pornografía. Sí. Nosotros desde niños, y de hecho ya hay estudios que hablan de niños que ya empiezan a consumir desde los 9, 10 años, empiezan a Y consumir más pornografía. ahora. Claro. Pero nosotros los varones desde muy chiquitos estamos sobreestimulados con cuestiones sexuales, ¿no? Y muchas de las causas que terminamos viendo y que terminan en femicidios arrancan con un abuso sexual, arrancan con una agresión sexual. Sí. Hay una cuestión, y por eso digo que para mí la clave, hay algo dentro de la sexualidad del varón, porque o es rechazado y por producto de ese rechazo termina violentando a la mujer, Y la dominación porque y todo violan, porque son violentos en la práctica sexual también, porque Sí. lo aprendemos desde ese lugar. Sí. Y digo, esa es la parte que yo digo de que los varones, que quizás las mujeres lo ven desde afuera y lo sufren, pero nosotros como varones decimos, che, no cuestionamos que nosotros nos criamos con la pornografía, que nos atraviesa constantemente. Yo me acuerdo de pibe ir a pasar por los kiosquitos de las revistas de Córdoba, Sí. y tenía la primera etapa, o sea, tenía como 5 o 6 revistas de mujeres Sí. desnudas, y yo era pibe, y yo me acuerdo que... Exhibidas al lado de autos. Exacto. Tal Sí. cual. Y esa cuestión como, che, es por acá, ¿eh? Es mujeres y fierro y fútbol, ¿no? Sí, O sea, mujeres, te fierro y juro fútbol. que sí. Dios mío. Pero es que, y digo, che, no, eso no lo cuestionamos nosotros. Claro, uno ¿no? va caminando y decís, Distintas lo gomas naturalizamos, pero vos... Claro, Pero es que funcionaba así. Era, Sí. pues digo, como Sí. el objeto, ¿no? Sí, 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 La sí. goma objeto. del fierro, la goma de la mina, la goma Sí, sí. de la Sí. pelota. Sí, sí. Y esto, de chico ir a una gomería a parchar la rueda de la bicicleta, el póster de la mina en bolas. Sí. La publicidad, me acuerdo una publicidad de internet. En los Internet, talleres, estamos sí, hablando de sí. internet. Y era Pampita cabalgando en un caballo. Decía, ¿qué carajo tiene que ver internet con Pampita? Pero estaba en Sí. bolas y obviamente eso, Claro. evidentemente, Bueno, por atracciona. suerte viste que en la televisión había un cambio re grosso con esas cosas. Y porque Antes hay eran una las chicas movida. bailando Sí. en todos los programas, las coreografías de las chicas con la menor cantidad de ropa posible. Sí, sí. Como que ya no está tan bien visto eso. No. Y no, porque bueno, justamente hubieron muchas sanciones en relación también a los mandatos de belleza, porque además esto genera, o sea, a ustedes les genera eso, a nosotros además nos genera un ideal de mujer que no puedo, amiga, es como, es un Claro, está muy montón. lejos. Entonces es como, ahí se empieza también a cuestionar un poco eso. Es esto que vos decís, a ver, el entorno digital hoy también es una plataforma donde se reproduce una situación real que estamos viviendo con
que es igual, pero los mecanismos son distintos y son más fugaces. Y tienen de característico también que me puedo ocultar más, puedo insultar y hacer un montón de cosas ahí y nadie sabe quién soy. El anonimato. Y el anonimato, por eso también ha pasado mucho que pasa mucho cuando infancias o adolescentes están con jueguitos y hay pedófilos ahí porque utilizan esa táctica para poder empezar como a manipular a adolescentes y le piden fotos. Y empieza ahí también toda una situación que es muy difícil a veces de desactivar porque realmente lo digital es un mundo muy, muy como fugaz, muy del anonimato, muy de que las reglas están construidas en relación a cosas que no se cumplen. No hay también. censura porque nadie te ve, o sea, No, es como... claro. Entonces, bueno, yo creo que son muchas cosas las que están buenísimas que podamos hablar, pero bueno, sí, esto que vos decís, a ver, crecemos mirando pornografía o mirando un montón de cosas donde ya la mujer es un objeto y entonces... Bueno, después todo eso se va como reforzando a través de un montón de situaciones. Uno queda como, bueno, ¿y ahora cómo empezamos a romper un poco esto? Porque yo creo que el proceso es de deconstrucción, es de desaprender, es de hablar para cuestionar lo que no traemos y lo que no hablamos no lo podemos cuestionar. Queda ahí en el lado de lo oculto, lo invisible, el pacto, la alianza, no hablamos de esto, no se dice nada, ¿no? Entonces, ya empezar como un poco a exponerlo y cuestionarlo, yo creo que ya el camino empieza a ser un poco más liviano para nosotras también si nos ayudan, ¿no? Totalmente. Sí, tal acompañadas, ¿no? Ajá. Que esto es el laburo es en equipo. Ya con el intentar comprender lo que le pasa al otro, a la otra, en este caso, ya es. Sí. Es decir, bueno, pero entonces capaz que sí, yo estoy, ¿qué estaré diciendo? ¿Qué estaré haciendo? Dar el ejemplo a esto que decíamos. Hay 2.500 futuros femicidas caminando entre nosotros y tienen entre 9, a mí se me pone la piel de gallina, entre pero 9 y 34 que son las que edades tenemos en casa. Exacto. O sea, a esos niños empezar a hablarles distinto, mostrarles otra forma de relacionarse. Sí, que pasó también en este caso de Agostina, que creo que en algún momento la madre del chabón que asesina, que comete el femicidio, como que no lo podía creer, como que obviamente al principio salió a defenderlo y después no lo podía creer. No, porque lo desconozco como hijo, dijo. Sí, porque te rompe afectivamente. El abuso y el femicidio te rompe emocionalmente. Es una extensión tuya haciendo algo de esa magnitud, es como, wow. Claro. Pobre madre. Claro, y ahora también esto, ¿no? Porque quizás la educación desde casa no termina siendo lo suficiente como para que ese varón comprenda. Porque somos individuos sociales. O Claro. sea que la sociedad también tiene Acompaña. mucho que ver, más allá de lo que vos inculques dentro de casa, que ya es súper importante. Después hay otra sociedad de la que somos parte y que también nos forma. Sí, obvio. Entonces es todo. Y un Estado todo el ausente, conjunto. políticas públicas que están ausentes, profesionales que tenemos que ir armando el circuito de intervención de manera muy artesanal, a ver, y me engancho acá, y porque pasa eso, no es que hay una ruta delineada. Totalmente. Hoy la mujer violentada, decís, ¿a dónde va? ¿Cuál es el primer dispositivo de atención que tienen? Sí. No existe, se desfinancian, es como... Claro, bueno. y en psicología tiene que ser re cuidadoso porque tenemos que tratar de no generar este proceso de revictimización, de retraumatización, de que se instala muy fuerte. Es muy, por eso digo que es muy importante también para nosotras formarnos desde ese lugar, porque realmente todas tenemos que tener herramientas para acompañarnos en ese lugar y poder comprender el padecimiento que genera esto. Genera heridas que son, yo siempre digo, el trauma, y sabemos quienes trabajamos con personas que están en procesos de salud mental, no es algo que va a desaparecer, se sana, pero se recuerda y se vuelve a activar cuando volves a escuchar qué le pasó a otra, cuando se vuelve a reactivar el mismo circuito tuyo a nivel interno y emocional, y es tremendo. Totalmente.
Llegamos al final de esta edición de día miércoles 3 de junio, 3J, ni una menos, marchas que se van a desarrollar seguramente masivas en todo el país, en todas las provincias, en todas las capitales, se van a llevar adelante distintas marchas. Nosotros hoy intentamos como repasar, ¿no?, distintas aristas, distintos puntos de vista de distintos lugares, pero evidentemente el laburo hay que hacerlo en conjunto, lo tenemos que hacer todos, todas, unidos sobre todos, no caer en la chicana política, porque evidentemente la política saca su propio rédito, y en esto seguramente posterior a la marcha de mañana no cabe la menor duda, porque esto pasa siempre. Van a haber voces que van a estar desde un lado porque hubo pintadas en una pared, porque hubo una que bailó de una manera, porque los pelos de colores, porque las tetas al aire, porque las axilas con pelos, todas esas pelotudeces que los medios de comunicación que también quitan el foco de la discusión real. Que somos responsables los medios de comunicación también de la difusión de estos tipos de mensajes que van llegando a la sociedad, hacen casita y se quedan ahí para estar durante muchos años, ¿no? Entonces me parece que es sumamente importante que nosotros como medio de comunicación podamos traer estos temas, mirarlos de otro lugar, y sobre todo esto, hablar con profesionales, entender que hay salidas, pero la salida es colectiva, es con laburo y es en conjunto. Así que Mari, te agradecemos muchísimo. Bueno, hoy sobre todo el día, y sobre todo esto, ir trayendo audios, testimonios y palabras de otras mujeres que también han ido participando. Sí, porque a veces pasa esto que quieren participar y están trabajando, y es un horario complicado, así que bueno, nada, las entendemos. Hay algunos mensajitos. Sí. Que no hemos leído mensajitos. ¿Qué dicen los mensajitos, Nati? Te leo los de ahora último, de la última parte. Le mandamos igual un beso a todos los que nos fueron escribiendo en el día. Hoy estuvimos a full, creo que ni paramos a leer mensajes. Ni a comer torta frita. No, eso sí. No, eso sí, perdón. Marisol dice, hermoso espacio, un gusto escucharte, Mari. Fer dice, en estos días también se encontró a Dulce Candía en un pozo en El Dorado, Misiones. Tenía 17 años. Desapareció el 17 de mayo y a su mamá la policía no le quiso tomar la denuncia. Correcto, que se dio casi en paralelo, nada más que el de Agostina tomó mucho más relevancia por cómo se dio, porque pareciera que esto también, ¿no? Si está el morbo de que se descuartizó, se hizo esto, entonces eso tiene mucho más, es amarillista, vende más, pero parece que ser que los otros casos no tuviesen relevancia, ¿no? Pero es cierto que también, exactamente, pero también Dulce sufrió la misma violencia. Caro dice, gracias por usar este espacio para visibilizar. La verdad que para nosotros era un programa del cual sabíamos que iba a ser un tema complejo, lo hablábamos fuera de micrófono, lo hablamos el día anterior, dijimos, bueno, es un tema sensible, pero hay que tratarlo, hay que hablarlo, hay que tratar todos los puntos de vista, no tener miedo a las opiniones que cada uno tiene, porque eso también es válido, esas son todas las voces que hay que ir sumando, y es la manera también de visibilizar desde nuestro lugar el pequeño granito de arena para que esto en algún momento se dé el cambio que estamos buscando todos. Laila, puesta al aire, musicalización, manitos mágicas, muchísimas gracias. Nuestra Julia Nieto en la producción, también el agradecimiento. Mari, como siempre, el agradecimiento. Te esperamos el próximo miércoles. Sí, hermoso. Gracias. Nati querida, me doy cuenta cada vez que siempre voy